Buenos días. Bien, en las casas de pesca, por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia donde habla de Obed-edom, un hombre que llevó el arca a su casa, y el arca estuvo durante 3 meses y esa casa fue prosperada. No hablo plata. Bueno, quítese de su cabeza plata. Esa casa fue prosperada en paz, en familia y pues lo material también. Entonces, abrir una casa de pesca es una bendición. Para muchos dirá que pereza, me desordenan, pero no sabe la bendición tan grande que es. Y en la escuela de adoradores ya no hay cupos. Ya se acabaron los cupos, ya están full los cupos. Lo único que Dani dice es que este sábado a las 10 de la mañana acá, los que se inscribieron, pero ya no hay cupos más para la escuela, porque como no va a ser aquí sino en la academia, pero es por parte de la iglesia, entonces ya se acabaron los cupos. Bien, ¿cuántos vienen dispuestos a escuchar la palabra de Dios? No es un secreto que el mes de enero fue complicado, pero lo que viene será más complicado. Parece ser que en Australia va a haber solamente 2 tiempos, 2 veranos. Parece que el invierno va a empezar a disminuir en Australia. No va a haber invierno. Y esos son señales todo el tiempo. Las guerras, el cambio climático, los calores que hacen en Bogotá, los fríos de noche, las finanzas. China necesitó solamente un virus para caer económicamente. Usted puede tomar una mala decisión un día y pierde todo. Entonces necesitamos de Dios, no de una religión, porque la religión no sirve. Necesitamos de una relación con Dios. Y yo estoy para enseñarle la palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tener el control de cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes que vienen a esta casa. Gracias porque usarás mi vida y este mensaje quedará clavado en sus vidas, porque es tu palabra que jamás vuelve vacía. Confío en ti, Espíritu Santo, que tú harás la obra perfecta, en el nombre de Jesús. Amén. Ser valiente trae honra a nuestro Dios. Así se llama la enseñanza esta mañana. Ser valiente honra a Dios. Hace 8 días les hablé de David y Goliat, que David trajo la cabeza de Goliat, ¿se acuerdan? Trajo la cabeza de Goliat y le dijo al rey Saúl: mira, aquí está ese paladín, ese filisteo incircunciso que nos asustaba, yo lo maté. Y trajo la cabeza, y haber traído la cabeza honró a Dios, puso en alta estima a Dios. ¿Cómo lo puso en alta estima? David dijo: Dios me dio el poder para vencer a Goliat. Cuando usted tiene una victoria y usted conoce del evangelio, usted está honrando a Dios. Todas las victorias que tenemos es por la mano de Dios. Ninguna victoria es obra nuestra, porque el pecado, la inmundicia y el hecho de tener una mente corrupta y un corazón perverso no nos deja tomar buenas decisiones. Pero toda victoria que nosotros tenemos es para honrar al Señor. Entonces David honró al Señor, y cuando él honró al Señor, Dios le bendijo. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Pero antes de leer, quiero leerle aquí algo. Deben haber luchas y conflictos para que su gloria se manifieste. Usted tiene que tener luchas en la vida cristiana. Usted conoce de Dios y usted tiene que tener. Es por decreto que usted tiene que tener luchas, porque solo en las luchas la gloria de Dios se muestra. La gloria de Dios se muestra. Entonces dice: la evidencia de un cristiano no es estar todo bien. La evidencia de un creyente es saber que Dios existe y que es verdad. Porque tendrá problemas, pero dirá: mi Dios me sacará adelante. La evidencia es tener paz en el corazón, es desear seguir adelante en la lucha, porque las victorias se dan es en la guerra. O sea que una evidencia que el Espíritu de Dios está sobre usted es tener paz en el corazón. Una evidencia que usted está caminando bien es que usted está teniendo problemas. Eso es una evidencia. Porque si usted no tiene problemas, entonces usted no está caminando como debe ser.
Los problemas son para que Dios se muestre. Y por eso en el versículo 1 al 4 vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar con David. Dice, versículo 1, léalo conmigo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, pare un momento. ¿De quién está hablando? David. Acontece que cuando ya terminó la charla con el rey Saúl, el alma de Jonatán, el hijo de Saúl, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El alma, el hijo de Saúl, vio a David traer la cabeza y dijo: hermano, me le quito el sombrero, lo admiro, usted y yo nos parecemos. Está diciendo Jonatán, le amó, le ligó. Eso es un amor fraternal, un amor de hermano, un amor de estoy con usted. Entonces le dijo Jonatán: David, hermano, lo admiro, yo también soy valiente. Yo me fui con mi escudero, les prediqué hace 20 días, con mi escudero solo, y enfrenté a los filisteos. Entonces usted y yo nos parecemos. Pero ¿sabe, David? Lo admiro, dice el versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Cogió a David, le dijo: quédese aquí. Dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué pasó aquí? Lo primero que quiero resaltarles es que el pacto que hizo Jonatán fue despojarse de su herencia. La herencia de Jonatán, por ser el hijo del rey, era el futuro rey, era el príncipe. Y dijo Jonatán: hermano, usted es tan valiente que usted merece lo que yo tengo. Tome mi reinado, tome mi corona, tome mi vestido, tome mi arma. Usted se lo merece, David. O sea que apenas David mata a Goliat y le da la gloria a Dios, Dios honra a David y le da ese reinado que ya lo había ungido. Entonces Jonatán se despojó. ¿Cuál es el pacto que Jonatán hizo? Despojarse de su reinado y dárselo a David. Ese es el pacto. Darlo todo. Eso es. La segunda cosa que me gusta ver aquí es que Jonatán discernió. Jonatán vio más allá en David. Dijo: este tipo tiene agallas para ser rey. Es humilde, es buena gente. ¿Sabe, hermano? Tome mi capa y tome esto. Hágale para adelante. Discernió. Esa decisión sabia de Jonatán fue la que hizo que David continuara con el camino. Hay que aprender a discernir. Cuando usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo, usted es una persona victoriosa. Entonces Jonatán discernió que él era un hombre de Dios. ¿Sabe? Eso mismo hizo Jesús. Se despojó, estando en el cielo en su trono, se quitó la corona, se quitó su vestidura y renunció a todo. Y él discernió. Él ya había programado un plan para su vida. Y vino y se quitó todo y dijo: mire, voy a renunciar a todo para que usted salga adelante. O sea que David aquí está tomando una autoridad que le dio Jonatán. Ahora él tiene que enfrentar la vida. Toca enfrentar la vida. Jesús murió por usted en la cruz. Usted tiene que enfrentar la vida. Él se despojó de todo para decirle: yo creo en usted. Yo planeé un propósito con usted. Yo tengo un plan para su vida. Y yo vine a perdonarle su pecado para que su plan continúe. El plan que yo le tengo. Por eso Jesús hizo un pacto eterno con nosotros. Ese pacto no se rompe. Jonatán hizo un pacto sencillo, solamente de vestiduras y de pasarle un gobierno. Pero Jesucristo sí entregó su vida y sí derramó sangre en la cruz. Ese es un pacto completo, es un verdadero pacto. O sea que si Jesús hizo un pacto con nosotros, nosotros tenemos que caminar y seguir adelante. Lo primero que yo veo aquí es ese discernimiento, cómo lo tuvo Jonatán para honrar a David sin todavía ser nombrado rey de Israel.
Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Dios tiene un propósito para usted, por eso murió en la cruz. Por eso hizo un pacto. El problema es que nosotros debemos creer. Hebreos 5, 14. ¿Qué pasa con el discernimiento? Mire lo que pasa. El discernimiento que tuvo Jonatán, tremendo discernimiento. Dice, pero el alimento sólido, dice Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso de los dones de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que el que usa la palabra, el que practica la palabra, el que practica los dones, madura. Y si madura, es una persona que está creciendo en el discernimiento. Y una persona con discernimiento se equivoca menos. Usted tiene que tener cuidado si va a comprar algo, si va a vender algo, si va a sacar un crédito al banco, si va a estudiar en la universidad, si se va a ennoviar. Usted debe tener discernimiento. Y el discernimiento no se adquiere viniendo los domingos cada 8 días. El discernimiento se adquiere practicando la verdad de la palabra, practicándola. Así alcanzan madurez. Madurez es llevar al punto de gloria, al punto donde Dios quiere. Por eso muchos no saben decidir todavía, porque no han madurado espiritualmente. Y si no madura espiritualmente, se va a seguir equivocando y no va a saber elegir qué es bueno y qué es malo. Por eso usted necesita practicar la verdad que se le predica, la verdad de la palabra, practicarla, buscar al Señor en oración. Porque si usted practica, madura. Y si usted madura, usted usa los sentidos, usa lo que Dios le dio, usted va a saber escoger bien. El discernimiento de Jonatán le dijo: David, toma mi capa y tome lo que yo tengo. Y con eso le está diciendo: porque yo creo que usted se merece estar al frente como rey. Porque Jonatán no estaba bien con su papá. Entonces, nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios se determina por nuestro crecimiento espiritual. Usted, si quiere deleitar en las cosas de Dios, deleitar, disfrutar, entonces debe madurar espiritualmente. Debe practicar lo que se le dice. Eso lo lleva al deleite. Si usted entra a estudiar una carrera y el primer día entra nervioso, como muchos están, ¿verdad? Primer día, segundo día, tercer día, primer corte en el semestre, segundo corte del semestre, ya está terminando el semestre y dice: ¿cómo está? Dice: esa carrera me gusta, me gustó esa carrera, me gusta. Y empezó a deleitarse. Entonces tuvo que conocerla un poco más para deleitarse. Usted quiere deleitarse en la vida espiritual, debe conocer la palabra. O si no, usted no se va a deleitar. Y nunca va a salir de levantar las manos y venir un domingo. No, usted necesita profundizar para poderse deleitar. ¿Estamos? Dice: con frecuencia deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlo. Queremos el banquete de Dios, pero no lo sabemos digerir. Entonces, si no se sabe si no se sabe masticarlo, si no se sabe cómo se come, entonces Dios no se lo va a dar. A medida que usted crece en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido, también aumentará su capacidad de comprensión. Lo que Jonatán le dio a David era una túnica real que llevaba el príncipe heredero. Si Israel tenía la costumbre de hacer eso, el hijo del rey estaba renunciando a su derecho del trono y dándoselo a David. Estaba renunciando Jonatán a su derecho del trono. Pero si David hasta ahora había matado a Goliat, pero es que David estaba honrando a Dios. Y por honrar a Dios, Dios nos honra a nosotros. Toda victoria
historia usted debe contarla. Debe contarle a la gente lo que Dios ha hecho en usted y decir: fue Dios, Dios me sanó, Dios me restauró. Así le digan como me dijeron un día, dice: ay, es que usted solo es testimonios, hace años. Y yo le decía: pero ¿qué más quiere que le cuente? Eso es lo que yo vivo, testimonios. Y le doy la gloria al Señor, y aquí estoy parado. ¿Por qué? Por dar la gloria a Dios. Jonatán dio todos sus presentes y la honra al pobre David. Aquí se recuerda el don del Hijo de Dios a una humanidad miserable por el pecado, pobre y desnuda por sus decisiones. Una humanidad en miseria espiritual y material, que es la que vemos hoy en día. David era pobre. David no era de clase, él era pobre, pero Dios empezó a suplirle. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, cuando usted tiene claridad de que usted tiene el Espíritu Santo en usted y usted está caminando con Dios, debe tener la certeza, la seguridad de que Dios va a hacer el propósito con usted. Hoy, en 6 meses o en 2 años, pero Dios lo va a hacer, porque Dios no puede mentir. Lo que pasa es que hay una palabra que escuché esta semana, se llama pereza espiritual. Hay pereza espiritual para orar. Hay pereza espiritual para venir a la iglesia. Hay pereza espiritual para discipularse. Y si hay pereza espiritual, Dios no puede obrar, porque usted no madura. Y si usted no madura, pues usted no crece. Y si no crece, pues no sabe decidir. Jóvenes, deben quitársele la pereza espiritual. Usted que lleva tiempo, esa pereza espiritual no funciona. Usted necesita madurar todos los días buscando a Dios para que desarrolle el discernimiento y para que aprenda a decidir cuál es su novio, cuál es su novia, para que aprenda a decidir qué estudiar, qué trabajo hacer, qué amistades tengo, qué negocio, qué emprendo, qué no emprendo, sigo o no sigo. Se llama discernimiento. Me dijo un hombre días atrás: pastor, ¿usted qué opina de esto y esto y esto? Le dije: yo no sé usted cómo esté con Dios. Eso es según su relación con Dios. Si su relación con Dios está bien, hágale. Pero si su relación con Dios está regulimbis, restaure su relación con Dios y decida. Porque lo que yo le diga solo va a ser un consejo de hombres, pero lo que Dios le diga es palabra de Dios. Yo leo este versículo en 2 de Corintios 8:9, dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos. O sea que Jesús se quitó todo y dijo: tome, ahora esto es suyo, pero necesito que camine conmigo. Y caminar con Él no es congregarse. Caminar con Él es una relación íntima con Él. Por eso Jesús se despojó de todo. Ahora sí busque 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Y mire lo que dice. Si Jonatán hizo un pacto con David y dice que lo dio todo lo que él tenía, ¿no podía darle más? Jesús sí dio la vida. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos ¿qué? O sea que en Él somos justos delante del Padre. Usted quiere justificarse delante del Padre, debe creer en Jesucristo. Debe seguir la conducta de Jesucristo. Debe seguir. Usted quiere decir: pues Señor, mire que yo no he hecho nada malo, que no sé qué. Usted debe creer en Jesucristo. Usted debe seguir la palabra de Jesús, de que el Señor le dejó, para justificarse ante el Padre. Ninguna justificación al Padre es válida si Jesucristo no es su Señor. No es válido nada, ni sufrimiento, ni huerfandad, ni luto, ni nada de eso le va a servir, nada. Lo único que lo justifica es creer en Jesucristo y decirle: Señor, yo voy a creer en ti, yo confío en ti, yo voy a seguir adelante porque Jesucristo es mi Dios. Él perdonó mis pecados en la cruz, Él se levantó de la tumba y Él está en el cielo. Jesús nos está diciendo: estoy por venir.
Ahí están las señales. Pueda que esta pandemia pase, porque pasa, pero ha muerto más gente en Colombia por el dengue que por la misma pandemia que está en China. O sea que a veces le da uno más importancia a una cosa que otra. Pueda que ya sale la vacuna y salió la vacuna y listo, y sigue. Pero usted dice, uy, menos mal pasó. No, esto continúa y más duro será. Y si usted no ha desarrollado el discernimiento y no ha madurado su vida espiritual, lo que le augura no es un buen futuro. No es un buen futuro. Le augura malas decisiones. Vienen situaciones más difíciles de las que usted ha pensado. Por eso necesita buscar al Señor. Por eso necesita comprometerse con Él y buscarlo cada mañana. El propósito de Cristo de despojarse y darnos sus riquezas nos enseña que nos regaló la salvación de nuestra alma. Es prioridad. Jesús dijo, yo le quito su pecado porque yo no quiero que usted se vaya al infierno. ¿Sabe qué significa eso? Jesús está diciendo, yo quiero estar una eternidad con usted. Eso está diciendo Jesús. ¿Yo quiero estar qué? Y aquí hay muchos que no quieren. Están despreciando esa eternidad con Jesús. Se dan el lujo de decir, qué pena, es que ando ocupadito. Qué pena, es que se dan el lujo. Y usted no sabe hasta cuándo Él va a estar golpeando la puerta. Pero Él, si murió en la cruz, su principal deseo es estar con usted una eternidad, porque su alma se va a ir. ¿Qué significa? Que cuando su cuerpo se quede acá y se lo coma la tierra, los gusanos, su alma se va a ir al cielo. Y Él quiere eso. Él quiere su alma. Él quiere su alma y la mía. Yo ya se la entregué. Entréguele la suya y deje que Él haga los planes que Él tiene y sígalo. Versículo 8 y 9, continuamos. Tocaba hacer el paréntesis porque Jonatán hizo pacto con David y Jesús hizo pacto con nosotros. Nosotros no hacemos pactos con nadie. Los pactos, si usted hiciera un pacto, usted hace rato lo violó. Y yo, ¿usted sabía que yo no he pactado nada con Dios? Yo le he dicho, Señor, y prometo como pastor no fallarte. Yo no he dicho eso y nunca lo voy a decir. Yo no voy a pactar con Dios. ¿No ve que yo fallo? El que pactó conmigo fue Él. Me dijo, no te soltaré de mi mano, no te dejaré huérfano. El que pactó fue Él. Jonatán pactó con David. Jesús pactó con nosotros. Si usted acepta ese pacto, Él lo va a sacar adelante. Pero yo no pacto con Él. Pero ¿por qué muchas iglesias me enseñan que ya se salieron de la doctrina a pactar 50,000 para la restauración de su hogar? ¿A dónde? ¿A dónde está en la Biblia? Ese virus es peor que el que está ahora en China, porque ya muchos creyentes están llenos de ese virus y muchas iglesias están llenos de ese virus del pacto. Yo le pregunto, si esta casa está buscando un lugar propio, mi trabajo es orar y traerle un buen alimento. Y con el buen alimento, ahora le voy a enseñar en la palabra, usted trae diezmo y ofrenda sin que le presionen. Ese es el derecho. Ese es el derecho de la palabra. Porque yo no puedo poner a pactarlo a usted, porque usted falla. Y si yo lo pongo a pactar, lo que hago es hundirlo más. Entonces, el pacto lo hizo el Señor conmigo. Yo con Él no he hecho ningún pacto. Yo digo, te seguiré. Si yo fallo, Señor, no permitas que falle, pero yo quiero, porque es que el pacto es encadenamiento. Yo lo que hice fue aceptar su pacto. Usted lo que hace es aceptar su pacto. Acepto tu obra de la cruz, acepto tu perdón. Eso es lo que hicimos. Pero no pacto contigo. ¿Bien? Entonces el pacto en realidad que hace Jonatán con David es un pacto que Dios permitió en David para ser prosperado y ser levantado. En el versículo 8 y versículo 9 dice, cuando ya ve que David mata a Goliat y todo esto, dice el rey Saúl, versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David,
Dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que? Estaban diciendo, Saúl hirió a 1,000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Cuando David mató a Goliat, mire esto, no mató a Goliat solamente, mató a todos los filisteos, no físicamente, les quitó la autoridad, o sea que los mató. Por eso no solo mató a Goliat, él venció la cabeza. Cuando Jesús se levantó de la tumba, ¿a quién venció? A la cabeza, la muerte y Satanás. Por eso los demonios no tienen autoridad cuando estamos con Cristo. No tienen autoridad. Por eso cuando Goliat está muerto, todo su ejército perdió autoridad. Entonces por eso decían, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Y eso le enojó a Saúl. Dijo, le falta el reino. Versículo 9. Después de aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. La frustración en una persona, no así, por no haber sido obediente a lo que Dios le dijo, lo lleva a juzgar. ¿Por qué se frustra Saúl? Dios le dio oportunidad por años. Saúl tuvo el Espíritu Santo por años, pero desobedeció, y el Señor le dijo, ahora escojo a David. Pero Saúl se llenó de envidia. Se llenó de envidia. Si hay gente que ve prosperar a otros y se llenan de envidia, deje que otros prosperen. Dejen que otros sean felices. ¿Qué importa? Dios le da uno, a otros no. Dios hace vasos de honra y de deshonra. Hace vasijas de barro, vasijas de oro, vasijas de plata, y la vasija no vale por el oro, sino por lo que se le va a entrar. Puede ser una vasija de barro como yo, y Dios me puso unción y quedé valiendo, no por lo que soy por fuera, sino por la unción que está en mí. O sea que uno no vale por lo que sea oro, plata o esmeralda, sino por lo que está dentro de uno. Entonces Saúl se llenó de envidia y dijo, le falta el reino, y empezó a juzgar. Si no está bien cogido de la mano de Dios, despertará envidia a usted de otras personas. Dios por eso da oportunidades, y Dios ha dado oportunidades a usted de muchas cosas: de trabajo, de arrepentimiento, de servicio en la iglesia, de una casa de pesca, de un discipulado, de un buen trabajo, de un buen sueldo. Pero si no sabe aprovechar eso, Dios le va a dar a otro, y usted no puede llenarse de envidia, porque si usted se llena de envidia, mire lo que sucede. No permita que los celos avancen. Saúl, en un ataque de celos, intentó asesinar a David. Versículo 10. Aconteció al otro día, después de que Saúl se llenó de odio, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaría a David a la pared. Pero David lo evadió. Saúl se llenó de envidia contra David, y eso hizo, dice aquí, volvieron sobre Saúl los demonios, los ataques. Quienes ceden a la envidia y al odio dan lugar al diablo y sus demonios. Si usted es envidioso y odia a la gente, es rencoroso, debe tener la certeza que Satanás y sus demonios le está oprimiendo, y por eso es que no ha crecido. Porque apenas Saúl se llenó de envidia contra David, dice que al otro día vinieron demonios a presionarlo. Iglesia, esto es un mundo espiritual. Yo necesito tener mi corazón bien con las personas. Así usted diga, no, es que entre yo, el problema es entre Marce y yo, Dios no tiene que ver nada. Pero si Marce me hace algo, me dañó el corazón, entonces me dañó mi relación con Dios. Yo no puedo decir eso es entre los dos, no. Cuando usted se deja tocar el corazón de alguien, le daña su relación con Dios, gústele o no le guste. Por eso el enemigo es tan sutil y quiere pleitos, divisiones, contiendas. Usted debe perdonar, acepte que Dios le dio esa vida, acepte que usted está luchando, acepte y ya.
Pero no se deje tocar el corazón, ni se llenar de odio, ni de envidia, porque fue por esas dos razones que vinieron demonios a atormentar. No ignore eso, por favor. Por eso muchos no salen adelante. El orgullo, la altivez son puertas abiertas. Y dice aquí: la envidia y el odio dan lugar al diablo y sus demonios. Estas malas intenciones preparan la casa para la entrada de los malos espíritus. Ya la música no le hacía efecto, pues su corazón estaba contra David. Entonces, ¿se acuerda hace 8 días que David le tocaba el arpa y él tranquilizaba? Volvieron a llamar a David, pero ya no, porque ya su corazón se había dañado con David. Ya su corazón estaba dañado. Y cogió a David más bien tiro al blanco. ¡Pum! 2 veces, le hizo 2 viajes. Y David se los esquivó. ¿Por qué? Porque le ganaron los celos a Saúl. Porque el odio lo gobernó. Porque la envidia lo gobernó. Por favor, reaccione. La vida cristiana es una vida espiritual. Es una vida espiritual. Espiritual. No deje que eso lo gobierne. Versículo 17 al versículo 20. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con la que me seas hombre valiente y pelees de la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. Pasó todo esto, David lo perdona, sigue adelante. David nunca tuvo rencor y le dice el rey: entonces le voy a dar la hija que le prometí y usted va a pelear contra los filisteos. Versículo 18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? ¿Para que yo sea qué? Yerno del rey. 19. Y llegado el tiempo en que Merab, la hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Melolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. ¿Sabe qué? Él tenía que cumplirle que si mataba a Goliat le daba la hija. Y le dijo: le voy a dar la hija mayor. Y David dijo: bueno, pues yo no soy nada, pero bueno. Llegó la hora de dársela. Le dijo: no, David, no, esa no, se la di a otro hermano. Entonces le voy a dar la menor. Le falló. Cuando usted está llamado, usted es formado por las personas. Nos fallan, nos menosprecian, nos critican, pero así tiene que ser la formación. Así tiene que ser la formación. Porque David tenía el Espíritu sobre él. David fue engañado por Saúl, pero eso nos hace personas valientes en el camino, pues conocemos más del poder de Dios. Si no era la mayor, era la menor. Dios tiene el control. Dios tiene el control. David dijo: listo, pues lo que mi padre diga. Y aquí viene un comentario para los solteros: no se desespere si su pareja se fue. La próxima pareja dedique más tiempo a orar en secreto y que Dios le hable y le dé seguridad, y será 1000 veces mejor que la que se fue. Dios le sanará el corazón de las heridas que le dejó esa pareja, de esa relación, porque posiblemente fue una relación apresurada y enfermiza. Si no fue esa o no fue ese, ya se fue, chao. Dios tendrá otra persona en su voluntad, en el nombre de Jesús. Le sanará el corazón, joven, lo restaurará, porque las relaciones enfermizas jamás prosperan y terminan enfermos. Los celos en una persona son enfermizos. No permita que los celos avancen. Saúl, en un ataque de celos, intentó asesinar a David. Los celos, yo fui testigo de eso, porque yo fui enfermo de celos. Los celos lo ponen a uno a ver lo que no es. Los celos pueden uno agarrarse con 3 o 4, así lo cojan de primeras y le peguen, pero uno puede hacer lo que sea, porque los celos enceguecen. Los celos son inseguridad. Los celos son inseguridad de la vida, inseguridad de usted mismo. Si usted no se asegura primero de usted, es mejor que restaure su vida antes de una relación, jóvenes. Porque los que ya tienen relaciones de casados y son inseguros, es una relación de perros y gatos. Porque los celos están todo el tiempo ahí y eso cansa. La humildad de David le pareció bien. Mical dijo: le vamos a dar la menor. Bueno, humilde.
Una persona que tenga el Espíritu es humilde. Dice, bueno, lo que tú digas. Pero hay gente que está en la iglesia que le reclama a Dios, le exigen a Dios. Pero si yo hago, pero si yo hice, no le exija a Dios. A Dios no se le exige. Él sabe lo que hace. David dijo, bueno, si no fue la mayor, es la menor, listo. Dios sabrá qué hace. Y vamos a ver más adelante cómo Mical era la que David necesitaba. La trampa de Saúl era que David fuera el cebo para que lo mataran. Dijo, listo, yo le voy a dar, pero usted va adelante a pelear por los filisteos. El cebo era David. Y Saúl dijo, lo voy que lo maten. Si no lo mato yo, que lo maten los filisteos. Y cada vez que David iba a la guerra, venía en victoria, porque Dios estaba con él. Cuando usted odia a alguien, le va mal es a usted. Cuando usted no guarda su corazón, al que le va mal es a usted. La trampa de Saúl era esa. Las maquinaciones en contra de los siervos de Dios siempre se devolverán con más dolor. Cuando usted maquina en contra de un hombre o una mujer de Dios, no solo pastor, un siervo, un cristiano, usted siempre le va a ir mal. Mire, Saúl todo el tiempo estaba en contra de David. Y vaya conmigo a 1 de Samuel 31:2. 1 de Samuel 31:2. Mire cómo terminó. Todo el tiempo detrás de David, la envidia, los celos, pero no pudo. Y mire cómo termina. 1 de Samuel 31:2 al 4. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malaquías, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se mató el hombre. Se mató. Él todo el tiempo le deseó el mal a David, y el que terminó mal fue él. Cuando usted desea venganza para otros, ojalá aprenda, ojalá un día lo coja Dios y lo ponga como tiene que ser. Eso es lo que le va a pasar a usted, porque todos sus deseos son sus sueños y Dios cumple sus sueños. Por eso es mejor desarmar el corazón y estar bien con el Señor, porque si no lo desarma, el del problema es usted. Si usted odia a una persona y tiene un veneno para darle, usted le gustaría que esa persona se tomara el veneno, pero resulta que el que se lo está tomando es usted, porque el odio es veneno. Cuando más batallas David libraba contra los filisteos, más famoso se hacía. Entre más mal quiera usted para otro, más le va bien. Y usted dice, ¡ay! Versículo 25, 1 de Samuel 18:25. Entonces ya decide casarse, y dice con la mujer. Y Saúl dijo, decida así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Sabe? La dote era una provisión que le daban al padre para que la guardara en caso de que el marido muriera o abandonara a la mujer. David no tenía sobre qué caer muerto, y entonces, como no tenía sobre qué caer muerto, Saúl le dijo, listo hermano, usted no tiene plata, tráigame 100 prepucios de 100 filisteos, porque en esa época el estilo era cortarle un miembro, una mano, un brazo, la cabeza, una pierna a los soldados cuando los mataban, porque así contaban cuántos habían matado y podían decirle al general, mire, matamos tantos. Entonces esa era la costumbre, y le dijo David, tráigame 100 prepucios, esa va a ser la dote, no se preocupe por más. Y David le trajo 200, mató 200 y le trajo 200 prepucios. Se debería pagar esa dote, pero aquí vemos, en esa época, para llevar la cuenta de las bajas de la guerra, le cortaban un miembro. Aquí vemos un pacto de Dios por medio de Jesucristo con los que se arrepienten. Estar bajo pacto hará que la vida florezca en todas las áreas. David estaba bajo pacto con Dios. ¿Se acuerda que lo ungió? Con Dios estaba primero bajo pacto, por eso le iba bien. Pero David se esforzó.
¿Sí? ¿David fue amenazado? ¿Fue perseguido? ¿Fue menospreciado? Estar bajo pacto no significa todo bien. Estar bajo pacto significa convertirse en un guerrero. Convertirse en un guerrero. Si usted piensa que estar bajo pacto es todo bien, no. El pibe Maturana dijo todo bien y perdieron el mundial. Perder también es ganar, la frase es célebre, solo por salirse por la tangente. ¿Sabe? Deje la pereza espiritual. Si usted quiere salir adelante, debe dejar la pereza espiritual. No es bíblico estar haciendo pactos con Dios. Los mismos pastores hacen eso. Vaya conmigo a Éxodo 36, versículo 6. Éxodo 36, versículo 6. Las victorias son para honrar a Dios, no son suyas. Si usted honra a Dios, Dios lo honra. Éxodo 36, versículo 6 al 7. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se le ¿qué? Impidió al pueblo traer ofrendas, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿A dónde voy aquí? ¿Qué es lo que quiero enseñarle? Que cuando usted está llamado a servir a Dios, usted debe entender que Dios es su proveedor. Si usted está llamado a predicar un día, no manipule la fe de la gente, no le saque la plata del bolsillo. Si usted está llamado a ser un pastor y un día va a estar en un púlpito, más bien prepárese un buen mensaje en oración, en ayuno, que el mensaje fluya y que usted diga: voy a traer mi diezmo con amor porque esa palabra me tocó. Así es el derecho, sin manipular a nadie. Pero hay pastores que manipulan y ese virus ya se infiltró y le dañaron la fe a la gente. Si usted busca victorias para el Señor, Él lo va a honrar, le va a dar provisión, le va a dar sustento, le va a dar alimento, lo va a sanar. Pero eso es lo que tenemos que aprender, a seguir la palabra de Dios. Jóvenes, ustedes que están aquí, tienen que aprender la doctrina. Eso se llama de la doctrina, eso se llama con principios básicos, inviolables. No pueden violar, no puede buscar su beneficio, porque en vez de hacerle un bien a usted, le hago un mal. Si le saco la plata del bolsillo, le hago un mal, porque usted trae plata y no ve respuestas. Entonces se le daña su fe, entonces lo daño. Usted quiere ser bendecido económicamente, aprenda a diezmar con gozo. Yo quiero que la iglesia diezme y ofrenda para el lugar que Dios nos tiene y para seguir manteniendo y comprando cosas. Pues tengo que traer un buen mensaje para que usted lo haga con amor. Ese es el derecho del evangelio. Entonces el pacto lo hizo fue Dios conmigo. Te levantaré, te prosperaré, te sanaré, te llevaré al cielo, restauraré tu familia, restauraré tu vida, te sacaré del lodo cenagoso, romperé las cadenas de maldición que traes de tu familia, de tus antepasados. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. El pacto lo hizo Él. Entonces, si Él hizo pacto con usted, usted lo que tiene que hacer es lo que hizo David: avanzar, pelear la batalla sin miedo, creerle a Él, buscar su presencia, y eso hará que usted llegue lejos. David, una vez fue puesto el Espíritu sobre él, las cosas le cambiaron. David fue vestido de realeza. Cuando vino el Espíritu Santo, ya Jonatán le dio los vestidos de realeza. Pagó el dote como nunca se imaginó, con 200 hombres. Su nombre empezó a ser conocido y honrado cuando él honró a Dios con Goliat. Pero también asimismo vino persecución. El enemigo sabe quién es usted, y usted tiene que saber quién es el enemigo. Satanás sabe quién es usted. Él escucha mis oraciones, porque cuando usted va a orar, el diablo está ahí. Por eso usted tiene que saber cuándo Dios es el que le contesta. Pero a veces usted afana. No, tiene que saber cuando usted ora, Él escucha. Él no sabe su pensamiento. Si usted tiene a Cristo, Satanás no está en usted. Él no sabe sus pensamientos. Satanás no sabe lo que usted piensa. Él no sabe eso. Si usted está en Cristo, Él no sabe eso.
Pero cuando usted ora, Él escucha, dice, verdad que esto y esto y esto, y quiere poner trampas. Por eso usted tiene que orar y luchar y avanzar y creer. El Señor sacó a David de lo último de la manada. A usted, a mí nos saca de lo más menospreciado. El pastorcito de ovejas ahora mata a Goliat, ahora se viste de realeza y ahora el rey le tiene envidia. El menospreciado, el joven que no quieren, el joven feíto, el joven enfermo, el joven que rechazan en el colegio, que rechazaron los papás, ese es el que Dios va a levantar. Ese es el que Dios va a poner en alto y le van a poner vestidos de realeza, porque Dios lo va a usar. Dice, el pacto de Dios con David fue sostenerlo. Filipenses capítulo 2 versículo 6, y vamos a orar. Filipenses 2. Ventilador. Filipenses 2. Versículo 6 al versículo 7. ¿Lo tiene conmigo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El pacto de Jonatán y David es que Jonatán se despojó de las vestiduras, y el pacto que Jesús hace con nosotros va más allá. Entrego mi vida, dijo él, entrego mi sangre. Quiero recordarle que la sangre del bebé que está allá atrás es sangre inmunda. La sangre de ese bebé que está allá está contaminada por el pecado de sus padres, por el pecado de sus abuelos, por el pecado de sus bisabuelos, por el pecado de sus tatarabuelos, hasta Adán y Eva. Ninguna sangre sirve para pagarle al Padre. Por eso Jesús dijo, yo doy mi sangre, pacto con ustedes. Yo creo en ustedes, yo creo en el propósito que el Padre tiene para ustedes. Por eso doy mi sangre, para que ustedes sean ricos y prosperen. Señor, pero es complicado. Toca luchar, toca orar, toca avanzar, toca seguir. Y si peca, empieza las rodillas y siga. Pero hay que seguir, porque ya Jesús murió por nosotros. El pacto está ahí. El pacto es inviolable. Inviolable. El pacto que Jesús hizo con nosotros, ni el diablo no lo puede romper. El diablo nada tiene que ver. Pero si yo pactara con Dios, a los 5 minutos estoy violando el pacto, porque estoy pensando mal, estoy haciendo mal. Por eso yo no pacto con Dios. Yo nunca he pactado con Dios, ni lo voy a hacer. No me quiero meter en problemas. Más bien acepto su pacto. Acepto que murió por mí en la cruz. Acepto que dejó la tumba vacía. Acepto que está en el cielo. Acepto que volverá. Acepto que me perdona. Acepto que cuando oro lo encuentro. Acepto. Pero no pacto con Él, porque yo no tengo la capacidad de sostener un pacto con Dios, porque mi naturaleza pecaminosa no me permite sostenerme en un pacto. Por eso usted necesita aceptar el pacto que Jesús hizo. David aceptó el pacto que Jonatán hizo con él, y eso le ayudó en el camino. Aunque era Dios, no consideró ser igual. Jesús no dijo, yo no me voy a aferrar a nada, yo me suelto de todo. Ningún creyente, quiero que pase el chico del piano, ningún creyente debería conformarse con nada menos que con los beneficios de Cristo. Ningún creyente debe conformarse, escúcheme, debe conformarse con nada menos que los beneficios de Cristo. ¿Qué significa? Que usted no se debe conformar con nada del mundo. Cuando usted se conforma con las cosas del mundo, mi sueldito, mi casita, mi carrito, mis hijitos, y que yo estoy bien, y que usted, ahí estoy. Usted es una persona que no tiene discernimiento, porque si cayó una potencia en días, porque es potencia china,
Las ventas bajaron un porcentaje tremendo. Fueron muchos los millones de dólares que perdieron. ¿Por qué no va a caer usted? Por una mala decisión. Les quiero decirle hoy, discierna, entienda, no odie, no juzgue, no critique, porque es abrirle la puerta a los demonios. Es abrir la puerta a los demonios para que le vaya mal. Más bien perdone, acepte el error, sujétese, y cuando tenga la victoria, haga lo que hizo David. Señor, la gloria es tuya. Salí de esta, y viene otra. Salí de esta, y viene otra mayor. Salí de esta. Y llega el momento en que uno vive de gloria, o sea, de aflicción en aflicción, porque en las aflicciones es donde se muestra la gloria. Así es de que usted no está perdido, es que la gloria de Dios se está manifestando a su vida. Es que Dios quiere que lo conozca en una dimensión mayor. Aquí hay gente con problemas, y no es palabra de ciencia ni nada. Todo el mundo sabemos que es verdad. Problemas económicos, problemas de familia, problemas de sexo, problemas de odio, de rechazo. Todos tenemos. Con su pareja, de fornicación. Pero ¿qué va a hacer para eso? La pregunta es: ¿qué va a hacer? ¿Qué está planeando hacer para eso? ¿Qué hizo David cuando el Espíritu vino sobre él? Fue a dejar el nombre de Dios en alto, y fue y mató al gigante, y Dios estaba con él. Vuelvo a decirle: mate al gigante y dígale: Señor, es gracias a ti. Yo estoy venciendo un gigante que me quiso gobernar, pero no pudo, y lo sigo venciendo, y el Señor me da las fuerzas todos los días. Y cada día le quito un brazo, un dedo, una oreja. Ya me falta poquitico, pero apenas lo termine, que estoy en esas, voy a traerle la cabeza y les voy a decir: aquí está, lo vencí. Y les voy a contar que si yo puedo, usted puede. Y les voy a contar que si yo puedo, usted también puede. Póngase de pie. Póngase de pie. Ningún creyente debería conformarse con menos de lo que Dios nos da. Nos dio su gloria eterna, nos dio su espíritu, nos dio sus milagros, nos dio su perdón, nos dio su gracia, nos dio su amor, nos dio sus fuerzas, nos dio su palabra. ¿Habrá algo más grande que eso? Entonces vamos a darle gracias a Él.